Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele y por AM970 Radio Universal. Hoy durante 60 minutos vamos a estar hablando de ovinos y nos vamos a preguntar ¿qué ovinos necesita producir Uruguay? Una pregunta no muy sencilla de responder, pero bueno, tenemos un panel con el cual vamos a conversar y ampliar justamente información sobre esto. Rafa Tardáguila, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Luis. Un gustazo, como siempre, estar aquí por la tele, por Radio Universal, y más con este tema del ovino que es tan apasionante. Sin duda, sin duda. A mí es un tema que en particular me gusta muchísimo. Romeo Volonté, gerente del Secretariado Uruguayo de la Lana, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Juan Luis. Un gustazo estar acá en Gente de Campo y con este panel. La verdad que un placer. Martín Pérez del Castillo, productor del Departamento de Florida, productor de Carne y Lana, entre otras cosas, Martín, ¿no? Buen día, gracias por estar con nosotros. Entre otras cosas. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, buen día. Bien, y vamos a recibir también a Santiago Luzardo. Santiago es investigador principal del Sistema Ganadero Extensivo y Plataforma de Agroalimentos de Iña, Tacuarembó. Gracias por venir. Gracias a ti y muchas gracias por la invitación. Bien, y como siempre recibimos a Andrés también, Andrés Ollenar. Andrés, buen día, gracias por estar. Buen día, un placer estar como todos los domingos. Bien, vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, con el destacado de la semana, que es presentado, como siempre, por Clipex. Haga el clic, use Clipex. Bien, vamos a hablar, Andrés, del dólar. El dólar se fortalece, como dice el título. Sí, a nivel global, por lo menos así está pasando. En la última semana el dólar tocó su máximo nivel en 20 años. El dólar index, que es el dólar frente a una canasta de monedas relevantes, donde está el euro, obviamente, que es el que pesa más. También está la libra y otras monedas en menor proporción. El euro llegó a cotizar por debajo de la par hace un par de semanas atrás de la cotización de algo que no se veía desde que se lanzó la moneda común europea. Y después se ha estado fortaleciendo, digamos que en otros países un poco más alejados, ¿no? En China el dólar subió 2%, Nueva Zelanda, en Australia también. Y en Uruguay, estable. Ese fue si analizamos punta a punta, agosto, el dólar prácticamente no se movió, quizás en promedio sí tuvo una suba en el mes, pero después del repunte que mostró en julio, eso no se sostuvo y en agosto, en definitiva, quedó casi prácticamente con el mismo valor de cierre de julio, o sea que no hubo variaciones significativas. Quizás la buena noticia fue que en Brasil el tipo de cambio tampoco se movió mucho, 0,2%, no, fue marginal, por decirlo de alguna forma. El real se ha fortalecido de cierta forma después de haber alcanzado niveles bastante más altos a principios de año, en un escenario donde claramente hay factores que están incidiendo para que esto esté ocurriendo. Claramente hoy la Reserva Federal, la semana pasada el presidente mandó un mensaje bien contundente de que la prioridad iba a ser bajar la inflación. Había algunas dudas y si esa política tan agresiva de suba de tasa de interés podía provocar algún impacto sobre la economía. Fue muy claro Powell diciendo que efectivamente si las empresas y las familias tienen que hacer un sacrificio, lo van a tener que hacer, quizás menor crecimiento económico, incluso algunos analistas hablan de un riesgo ya más elevado de alguna recesión, pero que el compromiso de reducir la inflación del Banco Central de Estados Unidos está firme y así se va a sostener. Lo mismo con el Banco Central Europeo, también tuvimos un dato bastante negativo de inflación. Esto está ya anticipando que se va a ver obligado a una nueva suba de tasa de interés este mes, en septiembre. Y obviamente tenemos todo el impacto que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania, que también hemos hablado en otras oportunidades aquí en el programa. Y China, ¿no? La economía china, que también lo hemos comentado en alguna otra salida, está mostrando algunos señales de debilidad en cuanto al crecimiento. Eso obviamente le pega a la cotización de los commodities relevantes para Uruguay. En definitiva, cuando el dólar se aprecia, la tendencia natural es que el precio de los commodities tienda a caer. Acá en Uruguay, la proyección para el tipo de cambio de cierre de año de los analistas que responden a la encuesta del BCU, 42 pesos. No es un cambio significativo respecto a la cotización que tenemos hoy, que hoy el dólar mayorista anda en el entorno de los 41 pesos. O sea, estamos hablando de una suba de un peso en estos 4 meses que quedan para cerrar el año. O sea, una apreciación moderada del tipo de cambio. Recordemos que el Banco Central está con una política también de suba de tasa de interés. Algunos analistas están cuestionando esta medida porque en definitiva entienden que eso tiende a atrasar la cotización del tipo de cambio, pero bueno, el Banco Central está decidido a anclar las expectativas inflacionarias y por ahora ese es el rumbo que ha marcado. Bien, 42 entonces la encuesta dada del Banco Central. Para fin de año, para fin de año. Bien, Andrés, gracias por venir, nos reencontramos el próximo domingo. Hasta la próxima.
Nos vamos a ir metiendo en el tema del día de hoy. Vamos a hablar de ovinos. ¿Qué ovinos debemos producir en Uruguay? Presentado por Zambrano y compañía para su zafra de reproductores con más de 50 remates en esta zafra. Como siempre, somos Zambrano. Vamos a escuchar y ver el informe de nuestra compañera Mercedes Sabín. Zambrano Haciendas, campos, insumos, remates por pantalla, equinos, lanas, propiedades, inversiones agropecuarias. Zambrano y compañía, un lugar de buenos negocios. El negocio ovino ha cambiado en nuestro país, lo que se ha reflejado en el stock que, como es sabido, pasó de 26,5 millones de cabezas en los años 90 a solo 6,200,000 en la última declaración jurada de DICOSE. La crisis de la lana con la sustitución de esta por productos sintéticos es uno de los factores que explica esta caída, pero también se han dado cambios en cuanto al tipo de lana demandada, es decir, lana fina en sustitución de la gruesa, que era la que tradicionalmente producía el país. A su vez, la participación de la carne ovina en el negocio también se ha incrementado, representando el año pasado el 38% de los ingresos por ventas externas. Según datos del Secretariado Uruguayo de la Lana en 2021, las exportaciones del rubro ovino alcanzaron los 303 millones de dólares, de los cuales 127,5 millones correspondió a carne ovina. En tanto, en los primeros 6 meses del año, ingresaron por concepto de exportaciones de carne ovina 63,8 millones de dólares, un 6% menos que los primeros meses de 2021. En tanto, las colocaciones de lana y subproductos aumentaron 6% en términos de valor con respecto al mismo periodo de 2021, alcanzando 105,5 millones de dólares. Lo cierto es que continúa habiendo diferentes visiones sobre hacia dónde debe orientarse el rubro, ya que hay quienes entienden que el país debe dedicarse a producir lanas más finas, otros a producir más carne por animal, aumentando la promoción en este sentido, y otros que entienden que la producción doble propósito es el camino. Por lo tanto, ¿qué ovinos debemos producir en Uruguay? Una pregunta muy sencilla, Rafa. Una pregunta muy buena, porque lo que demuestra esa pregunta, que no se lo puede hacer, es que estamos ante un rubro que es sumamente versátil, ¿no? Hay distintas opciones, distintas posibilidades de producir cosas tan distintas como especializarse en lana y en lanas finas, o puede ser especializarse en carne, y hay razas carniceras excelentes. Puede ser un doble propósito, como el tradicional Corriedale, que ha habido, Corriedale entre otras razas de aquí en Uruguay, o últimamente también el surgimiento de una raza doble propósito como el Merino Duni, que produce lanas finas y también tiene una buena carcasa. Estamos ante un rubro entonces sumamente versátil, y para ver la mitad del vaso lleno, es verdad, teníamos hace 2 o 3 décadas atrás una majada de 25 millones de cabezas, y ahora se contrajo mucho a poco más de 6 millones, sí. Entre 6 millones y 6,5 millones se podría decir, pero me parece que está haciendo pie, ¿no? Ha hecho pie en estos últimos 4 años, se ha mantenido relativamente estable la majada, se ha localizado, y hay una zona del país, claramente hay una zona del país que sigue siendo muy ovejera, donde la cultura ovina sigue siendo muy importante. Yo miraba los números del stock del año pasado, porque de este año todavía no están discriminados, y entre Salto, Artigas y Paysandú tenemos prácticamente la mitad de la majada del país, ¿no? El 47% de los ovinos están en esos 3 departamentos, donde están las 2 opciones también, pero hay un peso relativo cada vez más importante de la lana fina, sobre todo en el basante superficial, donde otras opciones productivas más intensivas son más difíciles de conseguir. Yo creo que, bueno, es verdad, cuando yo me inicié en estos temas,
el rubro ovino era el principal rubro de exportación del Uruguay, entre lana, fundamentalmente lana, y carne ovina. Hoy, por cierto, que lo dejó de ser, estamos en unos 300 millones de dólares, como dijo Mechi, pero me parece que es de aquí para arriba, ¿no? De aquí para adelante. Y la carne ha tomado más preponderancia frente a la lana. Sin duda, de una majada que teníamos, que tenía un peso relativo mayor de la lana, ahora hay una porción con un peso relativo importante de la lana y de otra lana totalmente distinta, y un peso de la carne sin duda importante. Santiago, ¿qué papel juega la investigación frente a esto que hoy estamos preguntando? Bueno, coincido un poco con los conceptos vertidos por Rafael. Yo creo que está habiendo un incipiente proceso de especialización productiva dentro del ovino. Hay gente que se está dedicando claramente a lo que es producción de carne. Y como tú me preguntás, hay tecnologías que se han generado en el país justamente para ser más eficiente desde el punto de vista de la producción de carne ovina. Esa información tecnológica se ha generado durante décadas por instituciones como el SUL, la Facultad de Agronomía, Facultad Veterinaria y el propio INIA, en donde nosotros marcábamos justamente lo que mencionaba Rafael, que hay zonas del país en donde tal vez la producción ovina estaría más volcada a lo que son la producción de lanas finas, súper finas, y otras en donde tal vez las condiciones del suelo permiten implementar sistemas intensivos de pastoreo que permitan a través de los cruzamientos focalizarse más en lo que es producción de carne. Bien. Martín, tú sos productor, ¿cómo ves, digamos, lo que estamos preguntando hoy? ¿Qué tipo de ovino debe producir Uruguay? ¿Hacia dónde tiene que ir? Un poco en la línea de lo que decía Santiago, me parece que no son excluyentes una cosa de otra. Los sistemas son súper diversos en la zona del país y demás, y en función de eso vamos a definir qué ponemos arriba. Sí parece que hay la parte media en cuanto a lanas, o sea, hay algunas cosas que quedaron como un poco obsoletas. Yo trabajo en un campo que tenemos 4 zafras en el galpón y nadie quiere esa lana. Claro. Y realmente eso también pesa en el resultado de la empresa. O sea, otros lugares que ya estamos con una finura que vale más, damos otro salto en el resultado. El caso tuyo, Martín, vos decías, tengo 4 zafras de lana en el galpón. Es el caso de un campo en el que trabajo. Bueno, está bien, perfecto. Pero frente a eso, ¿qué acción se toma? Nosotros arrancamos a cruzar ahí, con Merino Duni, pero también el tema del cruzamiento es algo lento, ¿no? Que lleva su tiempo, la reposición. O sea, hoy tenemos 3 generaciones de Duni, pero también seguimos teniendo majada Corriel. La lana guardada, lana Corriel. Y la lana guardada es toda Corriel, que nos pasa en un dólar. Digamos lana gruesa, no manejemos raza. Sí, perdón, mejor para no herir susceptibilidades. Que nos pasan muy poca plata. Hoy la esquila vale casi $2, la limpieza previa algo más, o sea, es casi que no te queda margen. Entonces, bueno, de ahí vamos para un lado para el otro, me parece. Romeo, ¿y el SUL cómo se maneja frente a esto? Bueno, el SUL un poco lo que hace es, dentro de sus acciones, que en general es la promoción del rubro, es participar en la investigación, en la transferencia de tecnología, en brindar distintos servicios, ayudar a definir estas cosas. Y acá me parece que, yendo a la pregunta de qué oveja criar, yo creo que tiene que ser una oveja adaptada. Una oveja adaptada, ni que hablar que a los mercados, a lo que te demandan los mercados. Esta es una actividad económica y bueno, uno no puede producir lo que no va a tener una demanda o por ahí un buen precio, pero todos dijeron algo, me parece muy significativo. O sea, el ovino se inserta en un sistema, en una empresa. Esas empresas tienen distintos recursos. En general es un rubro complementario, ni que hablar con la ganadería vacuna, pero también con la agricultura, con la forestación, con la granja. Entonces, dependiendo de los objetivos que uno le asigne al rubro, el aporte que hace ese sistema es lo importante, es lo que en definitiva el productor aspira. Entonces, cuando vos pasás raya al final, de repente hay lana que sabemos que vale menos y va a valer menos, y la tendencia es que valga menos de acuerdo, por ejemplo, a la finura o algunas demandas del mercado. Pero bueno, seguramente esos sistemas tienen un peso importante en la contribución de la carne ovina. Entonces, eso me parece importante, analizarlo en la globalidad del sistema, en la lógica de una empresa, y
Y bueno, y lo otro que tiene que ser adaptada es que a las nuevas demandas que tiene hoy el consumidor, que es que no impacte negativamente con el medio ambiente, que sea una oveja eficiente, que de fácil cuidado, hay un tema de la mano de obra, hay muchos aspectos que cuando el productor o el empresario toma la decisión de qué oveja elegir, bueno, creo que hay que tener en cuenta. Nos vamos a ir a la primera pausa. Quedó planteado el tema. En el bloque siguiente vamos a profundizar mucho más, por supuesto, de esto. Antes de la pausa, les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, como Gente de Campo UI. Además, se pueden ver todos los programas en la web o en el canal de YouTube también, como Gente de Campo, en la web de tele12.com. Y también nos pueden escuchar, como siempre, en AM970 Radio Universal. La pausa, ya volvemos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Estamos hablando en esta mañana de Gente de Campo sobre qué ovinos debe producir Uruguay. La pasión por la agricultura nos guió a enfocarnos en un nuevo emprendimiento y a esta gran familia decidimos llamarla ADP. Generamos toneladas de alimentos para enviar a distintos mercados del mundo. Nos motivan las alianzas y nos sigue impulsando nuestro compromiso con el campo uruguayo. ADP. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Bien, entramos en el segundo bloque. Vamos a hablar puntualmente de carne ovina. ¿Qué oportunidad tiene la carne ovina en nuestro país? Yo creo que la oportunidad es muy grande. La realidad es que Uruguay, analizando los distintos eslabones de la cadena, empezando por la producción, tiene una brecha con el potencial entre lo que ofrece la especie ovina. La oveja es un animal que se preña muy fácil, que tiene la posibilidad de tener mellizos, trillizos, de producir su propio peso en pocos meses, con 1 o 2 corderos. O sea, es una máquina muy eficiente de producir carne desde el punto de vista productivo. Después está inserto en una cadena que es la cadena, si se quiere, de carne más diferenciada a nivel mundial, de mayor valor, donde va a nichos de mercados, donde se valora mucho de los atributos que entendemos que Uruguay puede ofrecer para abastecer esas cadenas. Y bueno, es tanto lo que tenemos que hacer para mejorar, que es lo que me anima a decir que es muchísimo lo que tenemos para mejorar y para crecer. Realmente. Pero para crecer, no, que desde lo productivo, por ejemplo, ¿o qué? Para crecer de lo productivo ni que hablar. ¿Y qué más? Si pensamos en el productivo ya más o menos sabemos. ¿Y qué más? Y bueno, después hay una cantidad de dificultades que ya sabemos, dificultades comerciales en cuanto al acceso o a la fluidez comercial, que hubieron años donde uno tiene pronto los corderos y no te los levantan. O sea, cuando uno compara las condiciones que hoy tiene la carne vacuna para desarrollarse como cadena, empezando hasta por la trazabilidad, y la que tiene el ovino, bueno, me parece que hay muchas cosas para mejorar. Rafa, ¿no hay una cadena ovina? ¿Por qué no hay una cadena ovina? No sé, pregunto. Yo creo que hay una cadena ovina con problemas. Recordemos que no es el caso ahora porque explotó el precio del vacuno, pero el precio del cordero en todos estos últimos años, el precio del kilo de cordero ha estado por encima del kilo del novillo, ¿no? O sea, es una carne que es realmente apreciada a nivel internacional. Yo creo que un problema, más allá de que ahora la carne vacuna también está enfocada y focalizada en China, pero un problema que tiene la carne ovina es que
la diversificación de mercados es menor. Por eso me parece que es muy importante el trabajo que se está haciendo a nivel de los compartimentos para exportar carne con hueso, porque además la carne, es más, ni que hablar, ¿no? Que es más sabrosa la carne ovina con el hueso que sin el hueso. Es mucho más rico el costillar, no hay vuelta, es imposible no ponerle el hueso. Entonces, en el trabajo ese que se está haciendo para los compartimentos, que hay proyecciones que hablan de 40.000 corderos salidos de compartimento este año, el año pasado fueron en torno a los 25.000, o sea, están creciendo el número de compartimentos y la cantidad de ovino que salen en compartimentos. Es fundamental ese trabajo para poder ingresar en los mercados de alto valor con carne con hueso, porque se paga más. Claro. Martín, ¿y se puede producir más carne? Creo que sí. Un poco la zona en que me muevo, hay bastantes productores chicos también, que me parece que eso estaría bueno desde organismos, llegar con paquetes más, unas propuestas más concretas, más claras, porque para mí están lejísimos del techo, que por el tema de vía mellicero, trillicero, comida de calidad. Y mucho de eso se mantienen con razas convencionales de doble propósito que sí te da lástima porque están dejando de ganar mucha plata, ¿no? O sea, esto es por plata. Yo cuando recién me recibí, un amigo mayor que yo, que había sido asesor CREA, me dijo que en sus años de experiencia él había visto que un lanar por hectárea en sistema de ganadería con cría y demás, sí, que eso sumaba, no competía con el vacuno. Y yo eso lo tomé como propio y me parece que es tal cual. Y hay muchos productores que se están perdiendo esa oportunidad, deciden perdérsela, ¿no? O sea, el otro día me contaban de un grupo CREA del norte que un tercio tiene muchas ovejas, un tercio pocas y un tercio no tiene. Las mejores carpetas son las de los más ovejeros. Y hay un tercio que no tiene oveja y ve esa realidad pero elige no tenerla. O sea, yo tengo 7 hermanos y mi compromiso con mis hermanos es generar el mayor resultado posible y tengo que pagar, parte del campo es arrendado, tengo que pagar una renta cara. ¿Están las condiciones para producir más carne? Sí. ¿Los problemas en la cadena no generan esa incertidumbre? Digo, problemas hay de todo tipo, porque la mano de obra no está fácil, la cadena, los perros, los zorros, son sumatoria de problemas, pero todos tenemos problemas y afrontámoslo. ¿Y la investigación cómo ayuda, digamos, en esto, en la producción de carne? ¿Qué ha aportado la investigación? Bueno, yo creo que, como alineado con lo que han comentado acá en el panel, tecnologías generadas a nivel nacional son innumerables. Básicamente para ser eficiente desde el punto de vista de producción de carne, tomando un poco los ejemplos de aquellos países que han sido exitosos, básicamente hay que tener 2 aspectos bien claros. Ser eficiente desde el punto de vista reproductivo, la eficiencia reproductiva y la velocidad de crecimiento. ¿Eso cómo se logra? Se logra a través de tecnologías apuntadas al manejo, que se han generado tanto en INIA como en Facultad de Agronomía, y lo que es la introducción de la genética también. Lo que son cruzamientos terminales, ha habido varios proyectos, a nivel de país se ha generado información como para poder mejorar los indicadores productivos, indudablemente, de la cadena cárnica ovina. Hay muchos ejemplos, tal vez como dice Martín, el productor a veces no se siente del todo alentado a adoptar esas tecnologías porque muchas veces hay restricciones que no son productivas que hacen que el negocio no sea atractivo. Mencionaban hoy la parte comercial, es verdad lo que comentaba Romeo. Ha habido años donde ha sido muy difícil la comercialización y eso indudablemente desalienta a los productores a adoptar. Que muchas tecnologías, porque los productores también dicen, no, pero hay que invertir más. Muchas tecnologías a veces son de manejo, claro, donde la inversión es mínima y el impacto en esos primeros pasos es muy importante para la empresa, el impacto que tiene económico. Es verdad que a medida que se va sofisticando el sistema, se requieren inversiones, ¿no, verdad? Se requieren inversiones, pero digo, hay mucha tecnología que es de manejo y prácticamente tiene costo cero. ¿Por qué, Rafa? Le voy a preguntar a Romeo también, pero ¿qué te parece a vos? ¿Por qué le cuesta al productor adoptar la tecnología que genera, por ejemplo, línea y que está disponible y que, como lo decía Santiago, no tiene... Hay tecnología que no tiene casi costo, hay otra que sí, por supuesto. Yo creo que se va avanzando a un paso mucho más lento que en otras producciones agropecuarias como es en la agricultura, hacia una cabeza más empresarial
del productor. El productor más tradicional quizás opte por otro tipo de sistemas productivos que sean a mínimo costo, sin tener necesidad de pedir un crédito o de endeudarse, por ejemplo, y de esa forma poder vivir capaz que más tranquilo. Pero bueno, hay otra forma que es más, capaz que se te ocurre algún caso, ¿no? Estás pensando en alguien, ¿no? Decís, sí, se me ocurre. Sí, hay alguno que es así. Claro. Pero hay otro que tiene otra cabeza, y yo creo que a nivel de la ganadería el avance en eso es un poco más lento, pero se va hacia ese camino indefectiblemente. Romeo, ¿por qué cuesta llegar tanto con la tecnología? Yo creo desde que el sur lo debe estar analizando permanentemente. Sí, yo creo que en términos generales el productor o el empresario actúa de forma racional de acuerdo a su lógica. Y en eso pasa en el rubro vino, pero pasa en todas las cadenas. Las cadenas, siempre lo decimos, no se empuja, se tracciona. Creemos que, bueno, desde la irrupción de China, desde ya los niveles de precios que están teniendo los corderos y ya la demanda que está viendo, ya no están tanto esos embudos de fin de año, ya hay una mayor desestacionalidad de la fijación de precios, está la tecnología para tener los corderos antes. Entonces, a lo que voy es que la apuesta de Uruguay, yo voy a hacer el énfasis en lo que decía Rafa, es acceder a esos mercados. Uruguay accede al 40% en términos generales, por un tema sanitario, que eso vale decirlo, cuando Uruguay pasa a ser libre de aftosa con vacunación, el ovino no se vacuna, el ovino queda como centinela del vacuno, y eso lo excluye de todo lo que son los mercados de carne ovina con hueso enfriada, que es lo que decía Rafa, y es la carne de mayor valor, es donde va Nueva Zelanda, es donde va Australia, y es donde la tonelada exportada de ellos se desmarca mucho de nosotros. Es como que nosotros hacer el ejercicio, ¿qué pasaría si el cordero hoy valiera $6 parejo durante todo el año? Yo creo que ese es un incentivo muy importante para que el productor diga, no, pará, yo tengo este precio, tengo colocación, tengo la maquinita eficiente, tengo las tecnologías, eso. Pero bueno, como todo, creo que también hay que ayudarlo. Acá, en este país, asistimos como a determinados rubros o sectores, con algunas ayudas, se acelera ese proceso. Es que el incentivo tiene que venir por el lado de los precios indefectiblemente, ¿no? Y bueno, nosotros somos tomadores de precios, no vamos a manejar el mercado, obviamente, pero sí lo que tenemos que lograr es tener las mejores condiciones como para aprovechar el máximo precio posible. Acceder a esos buenos precios, y después que estamos en un mercado de competencia, si nuestros competidores tienen tratado de libre comercio con todos los mercados, y además están más cerca y además tienen más marketing. ¿La ayuda es esa para el sector? ¿Acceder a mercados? Eso es fundamental. Bien. O sea, sin duda. Dame un minutito. INAC, junto al ganadero, les invita a las conferencias que se darán en el marco de la Expo Prado. Martes 13 de septiembre, ¿cuáles son los desafíos actuales para impulsar la calidad de nuestras carnes? Los expositores Gustavo Brito de Línea, Sebastián Victorica del UBI, Jesse Drioulet de Tecnobeef y Carolina Realini de AG Research. Comentaristas Eduardo Urgal de Frigorífico Pando, Rafael Rodríguez de la Unión de Vendedores de Carnes. Y el jueves 15, cómo posicionar a Uruguay como líder mundial en sostenibilidad en sus cadenas cárnicas. Allí los expositores son Gonzalo Becoña de Línea, Gastón Berenheit de INAC, Jorge Acosta, también de INAC, Carolina Lizarralde de FAO. Comentaristas, Ignacio Bufa, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Recuerda entonces las conferencias de INAC en Expo Prado, martes 13 y jueves 15, desde las 12 horas, organiza INAC y Carnes del Uruguay. También les decimos que invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable, obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión.
Entonces, volvemos a lo anterior. Mercados puede ser una. Mercados es una porque es como te decía, es lo que te va a permitir tener precio, tener estabilidad y que todos nos alineemos hacia ahí. Pero bueno, después estamos como que en el círculo vicioso que no desarrollo más mercado porque no tengo la oferta asegurada. Y bueno, creo que ese debate se destraba con precio, con mercado y la posibilidad de reaccionar. Así está pasando en el vacuno, así está pasando en todas las producciones y así está pasando en el ovino también. Martín. Como productor en ese sentido, capaz que yo estoy desinformado, pero yo recibo como señales muy tímidas de parte de las instituciones, como no nos llega y sin entusiasmo. Me parece que estaría buenísimo que desde donde ustedes están nos lleguen a los productores propuestas concretas que nos alienten a dar más pasos, por ejemplo. Ayer nomás me enteré en Facultad de Agronomía, todos nosotros en cuarto teníamos ovino como materia obligatoria. Hoy no lo es más, solo lo tienen aquellos que hacen la orientación ganadera agrícola. Hoy haciendo ganadera agrícola son 6 personas. O sea, estamos sentenciando el rubro. O sea, 6 agrónomos de una generación de casi 300 van a haber tenido la materia de ovinos. Es tremendo. Entonces me parece que eso, hasta de los comunicadores, está buenísimo este programa, que por segunda vez se está imponiendo el tema sobre la mesa, porque no se habla del ovino, se está dejando de lado. Ha achicado mucho la cantidad de cabezas, una cantidad de cosas, pero sigue siendo muy importante para el país. Y me parece que merece, y hay una oportunidad para todas las partes, prestarle atención. Romeo, hay tarea ahí. Sí, sin duda. Yo creo que hay tarea, en esto las instituciones tenemos, pero bueno, el mercado se impone, en esto creo que a mí me gusta, reitero, mirar mucho para el costado, qué pasó con la forestación, qué pasó para la agricultura. ¿Habían organizaciones, habían instituciones que estaban atrás de ello empujando? No, vinieron los precios, vinieron las condiciones y el productor se alineó y empezó a producir. Yo creo que va a venir por ahí y de vuelta, obviamente hay que ayudarlo, obviamente hay que trabajar en eso, nos preocupa, la formación de los recursos humanos es fundamental, la formación de los técnicos, o sea, en eso, pero bueno, creo que también va un poco a la realidad. Cuando nosotros estudiábamos agronomía te daban, no sé, de agricultura, algodón, lino, el cultivo fundamental era el arroz y no había una pregunta de examen de cereales. A lo que voy es que, ojo, ¿no? Le erramos en muchas cosas y bueno, pero pienso que la realidad se impone después. Pero apoyando un poco lo que tú mencionás, Romeo, de los mercados que lo hemos hablado en varias instancias contigo y con el resto de los técnicos del SUL, de INEA, yo creo que lo primordial, justamente como mencionaron acá, atado al acceso a mercados, es el estatus sanitario, digamos. Una vez que no resolvamos eso, y eso es así para la carne vacuna también, para la carne porcina, carne aviar, o sea, el estatus sanitario marca el acceso, estar sí o no en el mercado. Luego vendrán estrategias para agregar valor, ¿no?, al producto, a mejorar su calidad desde el punto de vista de características organolépticas, desde el punto de vista del valor nutricional, etcétera, etcétera. El concepto de calidad es un concepto muy amplio que abarca varias facetas, pero se puede trabajar en eso, pero tiene que estar acompañado de un estatus sanitario que nos permita lograr, como decía Romeo, el acceso a esos mercados que nuestros competidores acceden hoy por hoy, ¿no?, como Nueva Zelanda y Australia, que son los países que más exportan carne bovina, ¿no? Y en lo de agregado de valor, un camino que ya se ha empezado a recorrer fundamentalmente en el caso de la Anafinas son las certificaciones, ¿no? Eso es importante porque, bueno, se dan determinadas garantías, hay que tener en cuenta que estamos hablando de, en el mundo de las fibras textiles, la lana fina, que es un 0,5%, no sé cuánto es. Sí, muy poquita cosa. 1% es el total de la lana en el mercado de las fibras. Estás hablando de un nicho de mercado para un producto de alto valor en el cual todo lo que vos certifiques, fundamentalmente en los países desarrollados que se fijan más en esas cosas, te va a poder permitir vender mejor tu esfuerzo. ¿Precisás catálogo para tu remate? Imprenta PAM, imprime tu catálogo en 24 horas, cartelería, folletería, libros, stands y más. Contactá a tu vendedor 098-555-470. Imprimimos tus ideas. ¿Precisás catálogos para tu remate? Imprenta PAM. Te ayudamos con todo para tu impresión en tiempos récord. Cartelería, folletería, banderas, etiquetas y mucho más. Imprenta PAM. Imprimimos tus ideas. 098-555-470. Les presentamos el indicador ganadero de Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado.
Plaza Rural presenta IPR, Indicador Ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. El promedio de la invernada fue de $2,76 el kilo, aumentando 1,5% con respecto al remate anterior y un aumento de 29,8% con respecto al mes de agosto de 2021. El promedio general fue de $2,70 el kilo, aumentando un 2,3% con respecto al remate anterior y un 29,1% con respecto al mes de agosto de 2021. En tanto, el promedio de la cría fue de $2,62 el kilo, aumentando un 4,3% con respecto al remate anterior, un aumento de 28,5% con respecto al mes de agosto de 2021, y es de destacar el 101,2% superior al registro histórico. Plaza Rural, más de 12.000 vacunos vendidos en agosto. El viernes se realizó el lanzamiento de la zafra de reproductores de Zambrano y compañía. El pasado viernes, Zambrano y compañía realizó el lanzamiento de la zafra de reproductores, presentando los más de 50 remates bajo el hashtag Somos Zambrano, más de 150 personas junto a clientes y amigos y todo el equipo de Zambrano y compañía. Nos vamos a la pausa, la última. Luego de la misma regresamos para el último bloque de Gente de Campo. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Seguimos en esta mañana de domingo aquí por la pantalla de la tele y también por AM970 Radio Universal. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Bien, entramos al último bloque. Quiero hacer 2 o 3 preguntitas, pero Martín, ¿carne o lana? ¿Hay que especificarse en una de los temas o qué? Como te decía hoy al inicio, nosotros tenemos Duni y yo la verdad que tiene lana fina y carniceramente para mí es espectacular. Yo tampoco quiero casarme con ninguna raza, los cruzamientos son válidos. Yo con el Duni carniceramente me sorprende y la lana vale mucho. O sea, me parece que es un doble propósito real. Pero como te decía, también sé de carpetas que tienen merino y cierran espectacular y también le están dando mucha énfasis en la parte carnicera. O sea, ¿Qué micronaje es el que predomina del Duni? 21 micras estábamos. Lo que era el merino hace un tiempo. Bueno, por eso, los merinistas siguen afinando, pero también sin descuidar la parte carnicera. Entonces eso es imponente. Yo no sé si en la zona nuestra de Florida da para traer merino acá. De repente en Artigas, Salto andan muy bien, pero están poniendo mucho foco también en la parte de la carne. Incluso me decían que muchas veces los ingresos son bastante similares en carne y lana, ¿no? Nosotros con las 21 micras estamos más o menos una tercera parte que corresponde a la lana y el resto de la parte de carne. Esta semana se vendió en Australia un lote de lana en Sydney de 14 micras, 14,1 micras. Claro. $33 el kilo. ¿Se genera información acá del cruzamiento? Sí, cómo no. Ha habido y sigue habiendo información, como comentaba anteriormente, no solo generada por el INEA, sino por Facultad de Agronomía en Paysandú. Se ha generado durante años información productiva, de calidad de producto. Se ha trabajado mucho en lo que es caracterizar ese producto en términos de su calidad, en términos del rendimiento carnicero de esos animales. Yo creo que la información está, como decía Martín en algún momento, tal vez
no hemos sabido, quienes trabajamos en investigación y tal vez en transferencia, comunicarla de mejor manera, que tal vez hay un debe, tal vez nuestro en eso, hay que reconocerlo, pero creo que a veces el productor conoce la información y por alguna razón no termina de adoptarla. Eso también lo hemos observado en Iña, reiteradamente. Son decisiones empresariales, en definitiva, cada uno maneja su empresa como le parece que la tiene que manejar, pero muchas veces el productor sí está en conocimiento de la tecnología y, como decían, a veces hay problemas como no hay mano de obra calificada. Es una verdad indiscutible y eso hace o no al éxito de la aplicación de muchas tecnologías. Hoy decíamos acceso al mercado, mejorar el acceso al mercado. ¿Qué otra punta está necesitando el sector? Bueno, analizando toda la cadena, no repasamos el tema de la fase industrial. O sea, ¿qué pasa con la fase industrial? Y hoy en día, en general, salvo un frigorífico que está especializado en faenar ovinos, la mayoría faena vacunos y cuando puede o mecha, faena ovinos. Y eso te condiciona. Sabemos que el proceso industrial es menos eficiente, es más costoso, pero bueno, también hay que buscar las condiciones para que se desarrolle eso. Hay que traer a los jugadores de vuelta, comparando la forestación, se trajeron a los principales jugadores acá, se le dieron todas las condiciones para que se instalen las plantas de celulosa y ahí está el desarrollo de la cadena. Bueno, tenemos que generar las acciones para que quien pueda faenar ovinos, bueno, tenga las condiciones para eso. Hay condiciones hasta sindicales, laborales, o sea, donde está atado a la forma de cómo se remunera el trabajo, a que son las mismas cuadrillas que faenan vacunos y ovinos. O sea, es una situación compleja, pero que tiene solución. Y de vuelta, creo que en la medida que haya un buen negocio y un negocio para todos, esas cosas se van a ir destrabando. Yo me gustaría, sobre lo que decía Rafa, que incorporaba el tema de las certificaciones. Ahí tenemos un caso. El productor ovino, el que produce lanas de calidad, en 2 años, bueno, se encontró con la noticia que si no tenés certificado la producción de lanas sostenibles, lana RWS, de repente no accedes a ese mercado. Y el productor leyó enseguida la señal y hoy hay más de 800 establecimientos en los distintos grupos de certificación que, bueno, que se adaptaron a eso, tienen su producción certificada y, bueno, y atienden al mercado. Entonces, de vuelta, creo que cuando las señales son claras y contundentes, el productor reacciona y va atrás de eso. Claramente, ¿no? Se ve tanto en la carne como en la lana, ¿no? De forma más lenta que en otros rubros, sin duda, como hablábamos hoy más temprano, pero ha habido un corrimiento en el eje del micronaje que se produce aquí en Uruguay, claramente. ¿Por qué? Y bueno, porque el mercado dio la señal de que lo que valía eran las lanas más finas y así. Y se corrió todo, y dentro del merino también se corrió, como tú decías. El merino de antes era de 21 micras, ahora de 19 o de 18 micras. Y en el caso de la producción de carne también se advierte una especialización. Yo miraba los números, en la década de los 90, del total de faena de ovinos, el 25, el 30% eran corderos. Hoy son el 55, el 60% de lo que se faena en un año son corderos, ¿no? Ha habido claramente, bueno, porque no existe más el capón, pero ha habido un corrimiento hacia una especialización, tanto en la producción de lana como en la producción de carne ovina. El año pasado se faenaron 1.370.000 ovinos. A mí me generaba mucha preocupación por una nueva caída del stock. Finalmente, por lo que dijo Dicose, el stock se mantuvo. Y eso es una excelente noticia porque es la mayor faena de ovinos desde el año 2014, cuando había 2 millones de ovinos más de lo que hay ahora. O sea, Rafa, con 2 millones de ovinos menos se están faenando la misma cantidad. Nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Subió 1% el stock. Y si uno lo analiza, el impacto que siempre tuvo en el Uruguay, las crisis de la lana en el stock, fueron tremendas. Y la verdad, venimos de una pandemia que generó la peor crisis, la crisis más profunda del sistema lanero. Y en ese escenario el stock ovino se mantuvo. Se mantuvo en gran parte porque esos sistemas que no podían comercializar su lana tuvieron el apoyo en la carne ovina. Y bueno, y eso es lo que realmente nos hace mirar para adelante con mucho optimismo. Romeo, en 30 segundos, qué bueno lo de la promoción de las
lo que en realidad la selección se va a vestir con prendas producidas con lana merino fino aquí en nuestro país. Sí, la verdad que es un proyecto espectacular, es como el sueño siempre asociar a eso que nos da tanta identidad, que es la selección uruguaya de fútbol, la celeste que va a competir en un mundial contra los mejores, contra lo que nosotros sabemos que también las lanas uruguayas están acostumbradas a competir contra los mejores y a lograr buenos resultados. Así que Dios quiera que nos den esos trajes también el plus para traernos la copa. Señores, estamos cerrando el programa. Les vamos a dar un obsequio de cuchillos del Uruguay Lorenzi, que están allí en Avenida Garzón, cerquita de la Facultad de Agronomía, cuchillería y platería criolla de primer nivel. Romeo, gracias por venir. ¿Cómo es el congreso? ¿El 27 y 28? Bueno, tenemos el 26 y 27 de octubre. Va a haber un seminario internacional que estamos organizando en conjunto con el INIA, con el INAC, el SUL, donde va a estar todos estos temas arriba de la mesa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Uruguay para aprovechar las oportunidades que tiene la cadena de carne ovina? Y este cuchillo va a ser fundamental. Martín va a poner el cordero. Yo pongo el cuchillo, ustedes ponen el cordero. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa, como todos los domingos. Nos estamos yendo, nos vamos. Nos quedó corto el programa el día de hoy. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele y por AM970 Radio Universal con más gente de campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.